Revelado. 4 alimentos congelados que podés evitar a los 60 y 4 que transformarán tu salud. La cocina de Doña Rosa siempre había sido un refugio, un lugar donde los sabores de la tradición danzaban en el aire, llenando cada rincón de su hogar con una calidez familiar. Pero en los últimos años, una sombra se había posado sobre ese espacio sagrado. Con cada nuevo bocado de la comida rápida que su familia elegía, sentía un dolor punzante en el corazón. Aunque rodeada de sus seres queridos, su alma clamaba por los platillos frescos que habían definido su vida. Mientras cortaba cebollas para la cena, la tensión se alojaba en su pecho. Sus manos temblaban ligeramente, recordándole que la modernidad había cambiado no solo su comida, sino también su legado. Los hijos de Doña Rosa, a quienes había enseñado a amar la comida hecha en casa, ahora optaban por lo que era fácil: hamburguesas y pizzas, empaladas de un congelador. Cada vez que veía una bolsa de papas fritas abrirse, se cuestionaba su papel como madre y como matriarca. Había invertido tanto esfuerzo en cultivar un hogar saludable, pero ahora el ambiente se había transformado en un campo de batalla culinario, donde las tradiciones eran atacadas por la conveniencia. ¿Cómo había llegado a esto? Era un dilema desgarrador, la lucha entre el amor por su familia y la necesidad de proteger su salud. Fue entonces cuando se encontró con Verónica, su vecina, durante una tarde de mercado. La licenciada le habló sobre los efectos a largo plazo de los alimentos congelados y Doña Rosa escuchaba, absorta por la esperanza y la desesperación. «Recuerda, Rosa», decía Verónica con su voz suave, «la comida no solo debe llenar el estómago, debe nutrir el alma». Sin embargo, al volver a casa, la resistencia de su hijo Miguel la golpeó como un puño. ¿De verdad crees que eso es lo que necesitamos, mamá? La comida rápida, es eficiente. El egoísmo de la modernidad retumbaba en su mente. ¿Se había convertido en la abuela que se resistía al cambio? La angustia la devoraba, sintiéndose impotente ante un sistema que estaba robando la esencia de su cocina. Mientras la cena se acercaba, la tensión era palpable. Doña Rosa se encontraba en un punto muerto entre la nostalgia de su infancia, donde cada bocado estaba lleno de cariño, y la presión de un mundo que priorizaba lo efímero. La lucha por volver a las raíces de su cocina se tornaba más intensa y angustiante. La imagen del mole que había aprendido de su madre se opacaba cada vez más, y mientras su familia optaba por comidas ultraprocesadas, su mente se llenaba de preguntas aturdidoras que la ahogaban. ¿Estaría perdiendo a sus seres queridos en el camino? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El clímax llegó cuando durante un almuerzo de domingo las discusiones estallaron en su rostro. La mesa, llena de platos que no tenían su amor, se convirtió en un campo de guerra donde las palabras se lanzaban como flechas. «¡Ya basta, Miguel!», gritó, con los ojos llenos de lágrimas. El eco del grito resonó en la casa, abriendo viejas heridas. Cada palabra cargaba la historia de su vida, su lucha y su deseo de un hogar lleno de alegría. Sintió que su corazón se rompía al ver cómo los valores que había inculcado estaban a punto de desaparecer. La batalla apenas comenzaba, y con cada palabra el peso del legado de su familia se tornaba más pesado. ¿Logrará Doña Rosa reescribir la narrativa de su hogar? ¿O será esta la última cena que cocinará con amor? La incertidumbre la rodeaba, y en su interior la chispa de la esperanza aún ardía, titilante pero presente. Doña Rosa se despertó con la cabeza llena de pensamientos confusos y el eco de su grito aún resonando en su mente. La noche anterior había revelado un abismo entre ella y su familia, un abismo que parecía insalvable. Se sentó en la mesa del desayuno, observando cómo Miguel leía su teléfono y su hija Clara preparaba un café.
La rutina diaria se sentía mundana, pero el peso de su carga emocional era cada vez más denso. La imagen del mole que había preparado durante años ocupaba su mente. Cada ingrediente, cada olor, era un recuerdo de amor y esfuerzo, simbolizando la herencia que quería dejar a sus hijos. Pero hoy esas memorias solo traían tristeza. Se dio cuenta de que debía hacer algo para cambiar el rumbo de la situación y no podía esperar más. La idea de la vanidad del mundo moderno, que parecía haber convertido su hogar en una cocina de comida rápida, la llevó a un punto de inflexión. Con la determinación de transformar su hogar, doña Rosa decidió organizar una cena temática. No solo quería cocinar, sino que quería que su familia participara, que abrieran sus paladares a la riqueza de los sabores que había amado toda su vida. Una noche para reconectar, pensó. Comenzó a planificar el menú: arroz con pollo, mole, tortillas hechas a mano, sabores que evocaban su infancia y que esperaba captarían la atención de sus hijos. Mientras hacía la lista de ingredientes, cómo combinarlos y en qué pasos cocinarlos, una chispa de creatividad comenzó a brotar en ella. Se sintió revitalizada, como si cada corte de cebolla, cada medida de especias, la acercara un paso más a rescatar su legado. Pero a medida que la idea maduraba, también crecía su temor al rechazo. ¿Serían sus hijos receptivos a esta propuesta? ¿Volverían a la cocina de su madre? Esa noche, al abordar el tema de la cena, su corazón latía con fuerza. Miguel levantó la vista de su teléfono y al principio la reacción fue de burla. ¿Una cena temática, mamá? ¿Qué somos, un restaurante? La risa que surgió de sus labios fue como un puñetazo en el estómago de doña Rosa, pero no se detuvo. Había vencido al miedo al gritar en el almuerzo, y esta vez le llegó el momento de ser aún más valiente. Estoy tratando de que todos tengamos una experiencia juntos, Miguel. No se trata solo de comer. Quiero enseñaros lo que realmente significa estar en una mesa familiar. Sus ojos brillaban mientras hablaba. Para su sorpresa, Clara se mostró interesada. Me parece bien, mamá. Podríamos hacer un video de cocina. Aquello trajo una sonrisa genuina de regreso a su rostro. La idea florecía, un pequeño rayo de luz entre las nubes grises de su hogar. Sin embargo, la sombra del desinterés de Miguel aún flotaba. La cena se programó para el siguiente fin de semana. Mientras doña Rosa se dedicaba a preparar cada platillo, una incertidumbre la invadía. La posibilidad de que todo resultara en un fiasco la mantenía despierta por las noches. Pero en su interior latía una convicción. No se trataba solo de la comida, era una declaración, un intento de recuperar su papel en la vida de sus hijos. El día anterior a la cena, su mente se llenó de ideas para el postre, pastel de 3 leches. Mientras mezclaba los ingredientes, se preguntó si había suficiente amor y esfuerzo que pudiera rescatar a su familia. ¿Realmente tendría el poder de cambiar su perspectiva? La duda se mezclaba con la esperanza, creando un torbellino en su corazón. A medida que el día de la cena se acercaba, una nueva realidad la golpeó. Más allá de los platillos, era el momento de la verdad, un momento en el que no solo sirvieron comida, sino el legado de toda una vida. Las palabras de Verónica resonaban en su mente. La comida debe nutrir el alma. La cena era solo el comienzo. Fue entonces cuando supo que estaba dispuesta a luchar por su legado y su familia, incluso si eso significaba enfrentarse a la resistencia de su propio hijo. Y así, con la cena programada y la inquietud creciendo, se dio cuenta de la magnitud de lo que estaba en juego. No solo quería revivir su cocina, sino crear un nuevo capítulo en la historia familiar. ¿Logrará doña Rosa lo que se propuso o se enfrentará a un rechazo aún más profundo? La respuesta estaba a solo unas horas de distancia y el futuro de su familia pendía de un hilo. Doña Rosa no había dormido bien. La ansiedad la había mantenido despierta gran parte de la noche, mientras los preparativos para la cena se agolpeaban en su mente. Desde la mañana, su cocina parecía un campo de batalla, ingredientes frescos dispuestos en la mesa, utensilios organizados a su alrededor, pero había algo más. En su interior había un torbellino de emociones que golpeaba con fuerza a medida que se acercaba la hora del encuentro familiar. Mientras se dedicaba a mezclar los sabores de su niñez, algo inesperado ocurrió. Una revelación iluminó su mente.
no solo se trataba de la comida o de reconectar con sus hijos. Era su propia búsqueda de identidad. Siempre había sido la madre que cocina, pero poco a poco se dio cuenta de que podía ser la mujer que se reinventa. Cocinar no era solo un acto doméstico, era su forma de expresar amor, de sanar viejas heridas. Mientras cortaba las verduras, sus pensamientos se entrelazaban con recuerdos y sueños. Cada ingrediente simbolizaba un momento perdido, pero también una oportunidad por venir. En el fondo de su corazón ardía la esperanza de que aquellos sabores ancestrales abrieran puertas a conversaciones significativas. Se le ocurrió que no solo podían compartir la comida, sino también sus historias y aspiraciones entre platos y risas. La voz de Miguel la interrumpió, cargada de escepticismo. ¿De verdad crees que una cena va a cambiar algo entre nosotros?, preguntó, con ese tono de desdén que a veces ardía en su pecho. El golpe fue duro, pero doña Rosa respiró hondo. La lucha no era solo externa. Había un conflicto en su interior que también necesitaba resolver. Era hora de confrontar su inseguridad. ¿Qué te haría cambiar de opinión, hijo?, preguntó, eludiendo la provocación con calma. Aquella simple pregunta echó un manto de confusión sobre Miguel. Quería que su madre se detuviera, pero ella había decidido seguir adelante, buscando el entendimiento en lugar de sostener un duelo. Las horas pasaron, y en la encimera todo comenzó a tomar forma. Las salsas tomaban su tiempo, mezclándose, amalgamándose, como un reflejo de lo que ella anhelaba para la familia: unirse, superar fricciones, embarcarse en una nueva etapa. A medida que la tarde avanzaba, su cocina se impregnaba con el aroma del mole, y con cada burbujeo, su determinación crecía. Clara y Miguel entraron a la cocina, ahora confundidos por la mezcla de olores. «Huele increíble, mamá», dijo Clara, sorprendida por la intensidad de los aromas. Eso le dio a doña Rosa un soplo de esperanza. Tantas veces la había ignorado, sin apreciar el esfuerzo detrás de cada platillo. Pero el interés de Clara encendía en ella un destello de valentía, un indicio de que su propuesta estaba resonando. Ese instante se sintió como una pequeña victoria, aunque Miguel aún no estaba convencido. Sin embargo, doña Rosa sabía que era el momento de prepararse, no solo para cocinar, sino también para abrir su corazón. Mientras colocaba los postres en la nevera, una pregunta inquietante la invadió. ¿Era capaz de enfrentar el rechazo de su hijo una vez más? ¿O finalmente encontraría la conexión anhelada que había batallado por restablecer? Y así, entre el bullicio de la cena que se acercaba, ella comprendió que había una transformación más interna que debía llevar a cabo. Lo que había empezado como un intento de reconectarse se había convertido en una lucha por su valor, por su voz en una familia que parecía olvidarla. Estaba lista para arriesgarse a todo, con tal de ser escuchada. El reloj marcaba la hora, y la cena estaba por comenzar. Las expectativas y el miedo colisionaban en su pecho. Con un profundo suspiro, doña Rosa salió de la cocina, abriendo la puerta no solo al comedor, sino a una nueva etapa de su vida. Pero, al cruzar el umbral, se percató de que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Lograría mantener el impulso que había creado, o se vería arrastrada nuevamente a la rutina del silencio y la desconexión? La respuesta estaría revelándose entre la mesa y los corazones de los que más amaba. La cena había comenzado en un ambiente de tensión palpable. Doña Rosa tomó asiento. Su corazón latía con fuerza mientras observaba a sus hijos. El tiempo parecía congelarse en una densa atmósfera de incógnitas. Miguel se mostraba reticente, perdido en sus pensamientos, mientras Clara alternaba entre curiosidad y preocupación. Era como si cada bocado que compartían presentara un desafío adicional. Mientras el aroma del mole se esparcía por la mesa, doña Rosa sintió cómo su valentía flaqueaba. Cada vez que alzaba la mirada hacia sus hijos, la imagen de la madre que una vez fue se esfumaba más, dejándola en plena confrontación con la mujer en la que estaba convirtiéndose. Era hora de dejar de lado el miedo.
La cena, pensó, era su oportunidad para abrir un canal de comunicación auténtico. Comenzó a hablar. A veces siento que he estado ausente en sus vidas, como si fuera solo el ruido de la cocina, en lugar de una voz reconocida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel se encogió en su silla, la frustración y la tristeza en su rostro. Sin embargo, Clara la miró con una mezcla de sorpresa y también un rayo de esperanza. El simple hecho de que su madre, amable y enérgica, estuviera expresando sus sentimientos en voz alta era para ella un primer paso hacia el entendimiento. Se preguntó si después de años de ensayar la cocina, estaba finalmente llegando el momento de aprender a abrirse. Esa noche, su papel de madre estaba en juego, pero era crucial que su autenticidad predominara sobre sus antiguos miedos. El tierno momento se tornó en reto cuando Miguel, con el tono más duro, interrumpió. «No puedes esperar que todo cambie solo porque hiciste un buen mole, mamá. No puedes omitir toda nuestra historia y pretender que ya está bien». Sus palabras atravesaron a doña Rosa como dagas, desnudando su deseo de ser aceptada, pero también la confrontación de que el amor que ella ofrecía no siempre era suficiente para sanarlo todo. En su mente, doña Rosa debatía si era realmente justa la queja de Miguel. Así como el mole necesitaba de sus sabores entrelazados y cocción a fuego lento, también las relaciones requerían tiempo, paciencia y a veces reconocimiento del dolor. Sin embargo, había un fuego en ella que la empujaba a mostrar que no se rendiría. Con una voz firme replicó: «Sé que hay un pasado que no podemos transformar, Miguel, pero estoy aquí, ahora. ¿No deberíamos intentar dejar atrás el rencor y construir algo nuevo?» Detrás de esa pregunta, doña Rosa realizaba un descubrimiento personal. Su deseo no solo era repararse a sí misma, sino ofrecerles a sus hijos la oportunidad de sanar también. Un silencio lleno de tensión perpetuó en el aire a medida que las palabras flotaban entre ellos. Miguel volvía al mito de la madre abnegada, luchando con el hacha del rencor que chorreaba desde su figura entre el tiempo transcurrido. Clara, siendo testigo de la intensidad del intercambio, sintió que sus propios deseos de unión se enfrentaban al desencuentro en la mesa. De repente, el sonido del timbre resonó en el hogar, rompiendo la atmósfera de contención. Doña Rosa sintió que el eco del timbre despertaba un nuevo capítulo de su vida, uno que implicaba más que comida, sino también nuevas alianzas y oportunidades de cambiar el rumbo de su familia. Mientras se levantaba para abrir la puerta, se dio cuenta de que cada cambio significativo comenzaba con una decisión: seguir adelante o rendirse al pasado. Esa elección sería el verdadero banquete de la noche. La incógnita de quién podría estar al otro lado de la puerta llenó de nervios tanto a doña Rosa como a sus hijos, intensificando la tensión que había comenzado a acumularse. ¿Sería ese visitante la clave para abrir las puertas de una nueva realidad? ¿El catalizador que uniría los corazones aún desgajados? Doña Rosa tomó una respiración profunda antes de abrir la puerta. Lo que vio fue inesperado. Una mujer de mediana edad, vestida con un atuendo colorido y que irradiaba energía. Su nombre era Leticia. Al instante, doña Rosa sintió que la presencia de la mujer era algo más que un simple visitante. Evocaba un aire de posibilidad que hacía tiempo no experimentaba. «Hola, soy Leticia, una antigua amiga de tu madre», dijo la mujer con una sonrisa amplia que iluminó su rostro. «¿Amiga?», doña Rosa repitió, y su curiosidad creció. En medio de las tensiones familiares, la llegada de alguien del pasado parecía un giro del destino. Mientras los hijos de doña Rosa intercambiaban miradas de confusión, Leticia entró con un abrazo sincero que sorprendió a doña Rosa. Esta calidez le hacía considerar un refugio temporal del frío ambiente familiar, un recordatorio de que, a pesar de las cicatrices emocionales, no todo estaba perdido. «Sabía que esta cena era importante para ti, así que he traído algo», continuó Leticia, sacando una caja envuelta con un lazo. «Pensé que podríamos cocinar juntas algo familiar, una receta de nuestro tiempo. Quizás de esa manera puedas reconectar con las raíces». Doña Rosa pudo sentir cómo la negatividad que había estado acumulando comenzó a desvanecerse. La idea de compartir un recuerdo culinario la emocionó. Era una oportunidad para desviar el enfoque de la conversación tensa con sus hijos y, en cambio, abrir un nuevo canal de expresión. Ella sabía que poder conectar con su pasado era vital para su crecimiento personal.
Mientras Leticia desplegaba los ingredientes, doña Rosa comenzó a recordar a la mujer que había sido antes de convertirse en madre, la mujer que había soñado con ser chef. Reflexionó sobre cómo había dejado de lado sus aspiraciones. El deseo que había tenido de abrir un pequeño restaurante había quedado sepultado bajo las responsabilidades del hogar. La cocina ya no era una fuente de alegría creativa, sino una tarea diaria repetitiva. Esta receta fue la que nos enseñó a unirnos como familias en nuestra infancia, explicó Leticia, mirando a doña Rosa a los ojos. Pero no solo se trata de la comida, se trata de los lazos que construimos mientras la hacemos. Las palabras resonaron en la mente de doña Rosa, avivando un fuego de determinación. ¿Te gustaría ayudarme a revivirla?, le preguntó Leticia, y la expresión de su rostro era pura expectativa. Los hijos de doña Rosa, aún en conflicto, se sintieron atraídos por la vibrante energía de Leticia. La conversación incómoda se desvanecía, mientras veían a su madre sonreír nuevamente. Mientras ayudaba a Leticia a preparar la receta, doña Rosa sintió que el acto de cocinar también la ayudaba a redescubrirse a sí misma, a volver a sus pasiones. Poco a poco, la dinámica de la cena iba cambiando. Clara, cautivada por la conexión entre su madre y Leticia, comenzó a participar más en el proceso. Miguel, a pesar de su distracción inicial, se sintió intrigado por la energía renovada que había tomado la cena. La situación se transformaba de una guerra interna a un esfuerzo colectivo por reconectar. Tal vez este no sea solo un platillo, tal vez sea el primer paso hacia una nueva relación familiar, pensó doña Rosa mientras revolvía ingredientes en una olla. La vida, pensó, a veces requiere una actualización de las recetas. Tal vez la de ella necesitaba un giro inesperado. Pero, justo cuando las risas comenzaron a llenar la habitación, el sonido del teléfono sonó y de manera abrupta cortó la atmósfera enervada. Doña Rosa sintió un escalofrío de incertidumbre. ¿Quién sería? A medida que se acercaba al teléfono, su corazón latía con fuerza. Al tomar la llamada, su mente se llenó de preguntas. ¿Podría este nuevo giro ser una nueva oportunidad de comunicación? ¿O tal vez un nuevo desafío? Pronto descubriría que no solo estaba al borde de un cambio en su vida familiar, sino de un viaje personal de revelación que la llevaría a enfrentar secretos enterrados por mucho tiempo. Un silencio tenso envolvió a doña Rosa al tomar la llamada. La voz al otro lado del receptor era una mezcla de familiaridad y sorpresa. «Hola Rosa, soy Javier», dijo con un tono que parecía chocar con la alegría que había llenado la habitación minutos antes. La emoción del momento se tornó en una inquietud palpable. Javier, su hermano mayor, había estado ausente durante años. La relación entre ellos había sido complicada, marcada por silencios prolongados y rencores no resueltos. Doña Rosa había intentado olvidar, pero no había un rincón de su memoria que no tuviera la huella de esa conexión fracturada. «¿Qué necesitas?», le preguntó, apenas capaz de contener la cascada de emociones que amenazaba con desbordarse. Javier le contó sobre su salud. Su voz temblaba. La enfermedad que lo había visitado le dio poco tiempo y mucha reflexión. Doña Rosa sintió una mezcla de consternación y compasión. Su hermano siempre había sido un pilar inquebrantable, aunque su relación había estado marcada por una distancia emocional. Mientras la conversación avanzaba, sus pensamientos comenzaban a mezclarse. Por un lado, el dolor de años de falta de comunicación, y por el otro, la reciente sensación de renacimiento que había experimentado al cocinar con Leticia. ¿Era esta una invitación a sanar viejas heridas o complicar aún más su vida? Doña Rosa cortó la llamada, sintiéndose mareada. La cena seguía en su punto álgido, con Clara y Miguel bromeando y riendo alrededor de la mesa, ajenos a la tormenta personal que se desataba en la mente de su madre. La decisión de acercarse a Javier podía ser el comienzo de una nueva fase, o la reactivación de viejos conflictos. La fugaz alegría del descubrimiento personal se contraponía ahora a la realidad de su pasado, complicando su camino hacia la renovación. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Clara al percibir su silencio. Sus palabras le recordaron a doña Rosa la conexión que estaba renovando. De repente, la idea de revivir su antigua pasión por la cocina se expandió más allá de la comida. Era una oportunidad para reconectar con su familia,
para ser el puente que uniera sus fragmentadas relaciones. Doña Rosa respiró hondo, midiendo sus opciones. El camino a seguir no era tan sencillo. Requería una confrontación personal. La idea de abrirse a la vulnerabilidad con su hermana la asustaba, pero la posibilidad de transformación personal la atraía. Con cada movimiento en la cocina, la mezcla de ingredientes era un símbolo de la mezcla de emociones que ahora fermentaba en ella. Quizás cocinar esta receta con Leticia es solo el primer paso. Necesito hacer algo más. Necesito hablar con Javier, pensó, un nuevo fuego ardiendo en su interior. Era el momento de tomar una decisión. Con este nuevo enfoque, vio cómo sus hijos colaboraban con entusiasmo. Cada picada y cada mezcla se convirtieron en un acto de amor y conexión. La cocina se transformaba en un espacio no solo de creación, sino de diálogo emocional. La receta que estaban preparando se asemejaba a las relaciones que hasta ahora le habían resultado complicadas. Una mezcla dulcemente caótica que necesitaba ser trabajada con cuidado. Justo en el momento en que el aroma comenzaba a llenar la habitación, el tono del teléfono volvió a sonar. La llamada de Javier había dejado una marca indeleble en su mente, pero al ver el número desconocido en la pantalla, doña Rosa sintió un escalofrío. Una duda surgió rápidamente. ¿Sería un nuevo obstáculo o una oferta de reconciliación? Sin poder contener sus propias ansias de saber, levantó el teléfono nuevamente, lista para enfrentar lo que fuera. Uno nunca sabía cuándo las viejas conexiones podían representar nuevas oportunidades, o al menos un diálogo que no había sido posible antes. Y así, con un corazón convulso y la determinación renovada de buscar, se dispuso a descubrir lo que el destino tenía reservado para ella. Doña Rosa sintió como su corazón aceleraba ante la incertidumbre de la llamada. Su mente, habitada por la confusión y el deseo de cerrar ciclos, la empujaba entre la expectativa y el temor. A pesar de que la conversación con Javier había reabierto viejas heridas, había una chispa interna que le recordaba que la vida se trataba de tomar riesgos. La llamada de Javier representaba más que simplemente reconectar. Era la puerta a una nueva versión de sí misma, un camino que ella nunca había considerado hasta ahora. Mientras observaba a sus hijos cocinar y reír, se dio cuenta de que había encendido en ella un deseo de sanación, no solo para su relación con su hermano, sino también para sus propias inseguridades y frustraciones. Decidió que debía salir de su zona de confort, incluso si eso significaba exponerse nuevamente al dolor. Así, revisó el número en su pantalla, desconocido y emocionante al mismo tiempo. Con un profundo suspiro, descolgó el teléfono. Al otro lado, una voz resonó que no era la esperada, pero que también evocó una historia compartida. «Hola, Rosa, soy Ángela, la enfermera de Javier». «Oh, sí», respondió, revelando una voz temblorosa. «¿Cómo está él?» Ángela, cálida y directa, relató el estado de Javier con un tono que apelaba a la empatía, recordándole la fragilidad de la vida. A medida que hablaban, la enfermera hizo una pausa y le preguntó si estaba dispuesta a visitar a Javier. La invitación de poder hablar cara a cara con su hermano comenzó a solidificarse en su mente como una necesidad urgente, un paso que ella sabía que debía dar. Cerrando la llamada, doña Rosa se sintió al borde de un precipicio emocional, pero al mismo tiempo, un destello de lucidez la iluminó. La cocina que había significado tanto para ella durante estos días era una metáfora de su vida. La cocina exigía creatividad, valentía y sobre todo un compromiso constante. La idea de volver a pasar por este proceso, de mezclar ingredientes hasta que se convirtieran en algo delicioso y significativo, resonó profundamente en su ser. La transformación que había estado buscando comenzaba en su interior, y todo en lo que había trabajado estaba finalmente convergiendo. Mientras sus hijos terminaban la cena con risas, doña Rosa decidió que hablaría con ellos sobre su visita a Javier. Sería una preparación emocional, un momento para mostrarles que incluso los vínculos más desgastados podían ser renovados. Esperaba abrir el diálogo sobre la familia y la importancia de la conexión, tanto en los buenos momentos como en los difíciles. Hablar sería un acto de valentía, una forma de compartir lo que había aprendido en estas semanas de autoexploración. A medida que el aroma de la comida se intensificaba, sus miedos parecían disiparse lentamente, dejando espacio para una determinación renovada.
se permitió soñar con un futuro en el que las heridas se curaran y las conexiones se reconstruyeran. Así se aproximó a sus hijos y llenó su voz de convicción. «Mamis, quiero hablar de algo importante». Con cada palabra, la resolución de doña Rosa se fortalecía. Sabía que la visita a Javier no solo representaría un paso hacia la reconciliación, sino también la oportunidad de mostrarles a sus hijos que la familia era un camino por recorrer, no un destino final. Sin embargo, algo inquietante comenzó a asomarse en su mente. La visita prometía ser un momento de iluminación, pero también podría abrir viejas heridas que estaban enterradas. La inquietud sobre su propio futuro y el desenlace de la reunión comenzó a tomar forma en su interior. «¿Qué pasará si no se siente como he imaginado?», se cuestionó. Mientras miraba a Clara y Miguel entre risas y platos en la mesa, doña Rosa sintió una fuerte oleada de deber. Debía prepararse, no solo para la visita, sino también para el cambio que pudiera desencadenar. La oportunidad estaba ante ella, palpablemente cercana, pero también cargada de incertidumbre. Con el desafío de lo desconocido en el horizonte, su corazón latía con un nuevo propósito. La historia de su vida estaba a punto de tomar un giro significativo, y aunque la ansiedad la asaltaba, el deseo de transformar esa historia también emergía con fuerza. El momento de la verdad estaba más cerca, y con él la revelación de quién era realmente doña Rosa. Lo que no sabía era cuánto estaba dispuesta a aceptar su pasado para poder avanzarse hacia un futuro sin ataduras. El sonido del teléfono nuevamente rompió el aire. Esta vez el número no era desconocido. La voz de Javier, cargada de emociones, resonó en su mente mientras el mundo entero se desvanecía a su alrededor. ¿Sería este el momento crucial o terminaría siendo otro desliz en su complicado viaje hacia la redención? La respuesta estaba a punto de revelarse. La noche anterior había estado llena de inquietud y expectativa. Doña Rosa se despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. La visita a Javier se acercaba y su mente la bombardeaba con preguntas. ¿Qué diría? ¿Cómo lo recibiría? Se sintió desgastada, pero también vibrante con la necesidad de confrontar la oscuridad de su historia familiar. Con el primer rayo de sol iluminando su cocina, hizo la lista de cosas que llevaría. Una torta casera, su especialidad, que siempre había sido un símbolo de amor en su familia. Hoy es el día, se repitió, con una mezcla de esperanza y miedo. La torta era un acto que reflejaba su deseo de reconciliación y una señal de su deseo de un nuevo comienzo. Mientras las horas avanzaban, su preparación se volvió un ritual de concentración. Cada movimiento en la cocina se sentía más que un simple acto. Era una forma de conectar con su esencia, una manera de prepararse para el encuentro que cambiaría su vida. Mientras batía la masa, recordó momentos de su infancia junto a Javier, tiempos que estaban llenos de risas y juegos. La nostalgia le recordó lo que había sido y al mismo tiempo le recordó lo que necesitaba reconstruir. Al llegar el momento, se colocó un abrigo que no usaba desde hacía años. Lo miró en el espejo, observando a la mujer que se había convertido. «Eres fuerte, Rosa», se dijo. Con cada paso que daba hacia el coche, sintió que se quitaba el pesado yugo del miedo y la ansiedad. Era el momento de ser valiente, de afrontar tanto su historia como su relación con Javier. El trayecto al hospital fue un desafío mental. Las dudas afloraban y celos de inseguridad la acechaban. ¿Y si solo es un intento fallido? ¿Qué si todo esto resulta en más dolor? Pero esas preguntas, aunque poderosas, carecían de sustento. Había aprendido que la vida se trataba de arriesgarse, de dar pasos en lo desconocido. Al llegar, respiró hondo y entró al hospital. La familiaridad de los pasillos le trajo escalofríos. La enfermera Ángela la guió a la habitación de Javier. El corazón le latía con intensidad. «¿Estás lista?», se preguntó a sí misma mientras se acercaba a la puerta. La imagen de su hermano, debilitado, pero todavía Javier, la sorprendió.
Al verlo, una mezcla de dolor y amor inundó su corazón. Había tanto que discutir, tanto que explicar, pero también tantas cosas que perdonar. «Hola, Rosa», murmuró Javier, su voz apenas audible, pero llena de una emoción palpable. Esa simple palabra resonó dentro de ella, como un eco de lo que había significado su relación, la sensación de un puente a un pasado compartido que ambos habían dejado atrás. «Hola, Javier», respondió ella, su tono firme pero tierno. Se sentó a su lado y mientras intercambiaban miradas, se dio cuenta de que estaba dispuesta a ser vulnerable. Era difícil, pero la necesidad de sanar los viejos rencores se mezclaba con el deseo de forjar un nuevo camino. Mientras comenzaban a hablar, cada palabra se sentía como una liberación, un paso hacia la sanación. Sin embargo, el momento no estaba exento de tensión. La historia que los había separado también se manifestaba en el aire. Había secretos que luchaban por salir, verdades que necesitaban ser reveladas. «¿Por qué nunca hablamos, Rosa? Siempre estuviste ahí, pero yo...», empezaba él, cuando un nuevo temor se instaló en su pecho. ¿Qué pasaría si Javier revelaba cosas que ella prefería mantener ocultas? Pero el deseo de reconciliación era más fuerte que su miedo. Doña Rosa sintió que cada momento en la habitación se volvía un testimonio de su crecimiento personal. El camino hacia la superación emocional estaba emergiendo con cada frase, pero también estaba consciente de que cada revelación podría representar una carga. Una verdad oculta podría salir a la luz en cualquier momento. ¿Estaría lista para eso? La situación comenzaba a intensificarse y la tensión se volvía palpable. Le resultaba complicado separarse del pasado y sabía que la entrega total de su ser presentaría desafíos que podrían desgarrarla. En ese instante, una pregunta se atascó en su garganta. ¿Podremos realmente sanar juntos? Esa incertidumbre permanecía en el aire mientras cada segundo pasaba, convirtiéndose en un momento decisivo. Doña Rosa era ahora consciente de que la verdad no era solo una opción, era un camino hacia la redención. Con el futuro de su relación en juego, el tiempo se detuvo y la verdad estaba a punto de salir a la luz. ¿Sería este el final de su dolor o el comienzo de su sanación? El silencio en la habitación se hizo denso, casi insoportable. Doña Rosa se enfrentaba no solo a la vulnerabilidad de Javier, sino también a la suya propia. La carga de secretos y resentimientos atrapados en su interior se sentía como el peso de una montaña, difícil de soportar. Las palabras de su hermano resonaban y la urgencia de contestar apenas le dejaba espacio para respirar. ¿Por qué nunca hablamos? Era en sí misma una invitación a romper el ciclo de silencio que había regido sus vidas durante años. Mientras él la miraba a los ojos, Rosa sintió una oleada de determinación. Era el momento de actuar. Había llegado demasiado lejos como para retroceder. Con un suspiro profundo que casi le dolió, comenzó a hablar. Podía sentir el frío de la verdad en sus palabras, pero también la calidez del amor que compartían. No lo sé, Javier. Quizás temía tu juicio, o quizás simplemente me perdí en mis propios miedos. Exponer su vulnerabilidad era aterrador, pero mientras hablaba, se sentía más ligera. La conversación se extendió como un río desenfrenado, las palabras buscando la salida, sumando fragmentos de vida que habían permanecido reprimidos. Javier la escuchaba atento, el dolor en sus ojos mezclado con la esperanza de que esa conexión perdida pudiera reanudar. Su propia historia de sufrimiento salió a relucir, y Rosa se dio cuenta de la carga que ambos habían llevado por separado. Siempre supe que algo no estaba bien, pero no entendía el por qué, contestó él, su voz temblando. Sentía que te alejabas y no sabía cómo acercarme a ti. Cada vez que trataba de hablar, parecía que había un muro entre nosotros. Rosa sintió un escalofrío. Era posible que se encontrara en la misma página, aún después de tanto dolor. Cada revelación que hacían,
Cada emoción compartida fortalecía ese lazo frágil, pero real, que los unía. Sin embargo, el miedo seguía acechando. Un recuerdo, una verdad oculta que había habitado durante tantos años, estaba a punto de salir a la luz. Javier, hay algo que necesito confesarte, comenzó a decir, su voz temblando pero firme. En su interior, los pensamientos se agolpaban. Hubo un momento, un evento en nuestra infancia que siempre creí que podría separarnos más, y no sé si podré perdonarme por ello. La mirada de Javier se tornó intensa, y una nueva oleada de ansiedad recorrió el cuerpo de Rosa. Se dio cuenta de que, si realmente aspiraban a sanar, debía desnudarse emocionalmente. Reconocer lo que había sucedido sería su mayor prueba de valentía. ¿Tú crees que el amor puede superar todo? Porque yo tengo dudas. Javier, con el tiempo en sus manos, asintió lentamente. El verdadero amor se trata de comprensión, no solo de perdón. Esas palabras resonaban en la mente de Rosa como un mantra, llevándola hacia una realización crucial. Para sanar, no solo eran necesarias las palabras, requería también acción. Mientras compartían sus verdades, un nuevo entendimiento surgía en Rosa. Quizás ese diálogo era la base sobre la cual podrían reconstruir su relación, cada palabra como un ladrillo que formaba una nueva edificación emocional. Se dio cuenta de que la grandeza de su conexión podría convertirse en una redención, no solo para ellos, sino para futuras generaciones de su familia. La energía en la habitación cambió, y la esperanza se encendía lentamente. Pero, antes de que pudiera continuar, una sombra cruzó la expresión de Javier. Rosa, hay algo más que debas saber, algo que me haya mantenido en la oscuridad todo este tiempo. El corazón de doña Rosa dio un vuelco. La revelación estaba al borde de la salida, una verdad devastadora que podría reconstruir o destruir. Sin embargo, en ese instante, comprender que el amor verdadero también se alimenta de la verdad le proporcionó una nueva perspectiva. Sería suficiente esta vez. La tensión llenaba el aire, y con un acto de valentía, se preparó para enfrentar lo inevitable y revelar lo que había estado ocultando. Mientras las palabras esperaban ser pronunciadas, el futuro de su relación colgaba de un hilo, y la pregunta resurgía. ¿Sería esta la última oportunidad de sanar o un camino hacia más dolor? La verdad estaba a un susurro de distancia, lista para cambiarlo todo una vez más. Doña Rosa se sentó al borde de la cama, su corazón latiendo con intensidad, mientras las palabras pendían en el aire, casi palpables. Había estado esperando el momento adecuado para revelar la verdad que su corazón había guardado con tanto recelo. Sabía que debía hacerlo. La sanación comenzaría cuando se enfrentaran a los fantasmas del pasado. Javier, comenzó, su voz apenas un susurro. Hubo un día en que nuestras vidas cambiaron para siempre. Recordó la división en su familia, un matrimonio rota y la confusión que había seguido. Cuando éramos pequeños, fui yo quien... Su voz tembló. Fui yo quien no te defendió aquel día. Cuando aquellos niños se burlaron de ti, yo no tuve el valor para actuar. Las palabras atravesaron el espacio entre ellos, cargadas de una culpa que había permanecido latente durante años. Javier cerró los ojos, dejando que la revelación se asentara, mientras absorbía la magnitud de lo que significaban esas palabras. Rosa, no sabía que ese día te afectaba tanto, dijo finalmente, su voz un eco de confusión y sorpresa. Te perdoné 1 y 1000 veces por todo lo que ha pasado. Ella levantó la mirada, comprendiendo que el perdón no solo era una cuestión de palabras vacías, sino un camino que ambos debían transitar juntos. Miró la calidez que había en los ojos de su hermano y sintió que su propia carga comenzaba a levantarse. Pero yo nunca me perdoné por no ser valiente, confesó. Siempre sentí que al no defenderte, dejé que la distancia se interpusiera y creara un abismo entre nosotros, y eso me ha atormentado todos estos años. La actitud de Javier cambió sutilmente. Sus rasgos se suavizaron y ambos comprendieron que esa reconexión demandaba valentía de parte de los dos.
La valentía no es solo actuar en el momento, Rosa. Es reconocer nuestros errores, es mostrar vulnerabilidad, dijo, y ella sintió que cada palabra era un paso hacia la reconciliación. Después de un momento de silencio, un nuevo propósito creció en ellos. La sanación no solo sería a través del perdón, sino mediante una reconstrucción de su lazo familiar. Habían perdido tanto tiempo, pero el anhelo de volver a conectarse fue un potente catalizador. La transformación personal de Rosa trascendía su cocina. Había reconocido su capacidad de amar y su necesidad de sanar. Desde que había decidido preparar esa torta, su vida había comenzado a cambiar. Mientras compartían risas y lágrimas, la energía en la habitación se transformaba. Conversaron sobre recuerdos felices, también sobre sus temores y esperanzas. La distancia que había existido se desvaneció a medida que exploraban nuevas conexiones. Al final, la revelación de Rosa había sido más que un acto de sinceridad, había sido un regreso a casa. Las viejas heridas comenzaban a cerrarse, y en su lugar surgían nuevas oportunidades. Con el tiempo, ambos entendieron que en ese abrazo emocional podían forjar un nuevo futuro. Ya no eran solo hermanos perdidos en la pena y el rencor. Ahora eran dos personas dispuestas a construir un nuevo legado. Doña Rosa sintió su espíritu renacer. Se había liberado de cadenas invisibles que la habían apresado, y el amor había tomado la delantera. La visita a Javier no solo había sido un camino hacia la reparación, sino una invitación a reescribir su historia. Esa noche, al regresar a su hogar, Doña Rosa llegó con el corazón ligero. Sus manos estaban llenas de la torta, pero su alma rebosaba de esperanza y energía renovada. Miguel y Clara la recibieron, y mientras compartían juntos, ella se sintió más unida que nunca. La cocina, antes un espacio de conflicto, ahora se alzaba como un refugio de amor y conexión. Doña Rosa había encontrado su voz y se había convertido en la mujer que siempre había aspirado a ser, una madre auténtica, una hermana valiente y, sobre todo, una mujer que había recuperado su esencia. La historia de su vida, llena de altibajos, había llegado a un nuevo capítulo, uno donde la verdad y el amor prevalecían sobre el miedo. En su transformador viaje, descubrió que cada plato cocinado, cada conversación compartida, continuaba alimentando su alma y la de su familia. La cena de aquella noche no solo era un platillo, era un acto de amor, un recordatorio de que a pesar de los desafíos, siempre había espacio para el perdón y la reconstrucción. Con la confianza renovada y la determinación firme, Doña Rosa estaba lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que el verdadero viaje apenas comenzaba. No esperen ni un segundo más para apoyar este canal. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas y transformadoras. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren inspiración. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo a estas historias de superación personal. Vamos juntos a construir una comunidad.